Hola a todos. En esta segunda práctica informática vamos a aprender a liquidar una cuenta corriente de crédito. En principio la forma de trabajar es muy similar a la cuenta corriente normal que vimos en el vídeo anterior, pero existen algunas diferencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver también que tenemos más datos de la cuenta. Por una parte, además de los movimientos en cuenta, tenemos fecha de cierre, fecha de apertura y límite de crédito. Una póliza de crédito, una cuenta corriente de crédito, viene a ser una cuenta corriente normal en la cual me autorizan a utilizar saldo de la cuenta hasta un importe concreto, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo deber con los movimientos constantes de mi cuenta hasta 4.000 euros. De la forma que tengo un interés adicional, además de saldos acreedores, que es lo que me pagan por el saldo a mi favor, y de saldos deudores, que es lo que me cobran por la cantidad que yo debo al banco, tenemos saldo de cedidos. ¿Por qué? Porque intereses deudores va a ser el interés que me cobren por cualquier cantidad que yo deba al banco hasta el límite. Mientras que intereses de cedidos va a ser el porcentaje de interés que yo voy a pagar al banco por aquellos saldos que superen el límite, ¿de acuerdo? Por tanto, de los saldos deudores que yo pueda obtener en una cuenta corriente de crédito, debo separar hasta el límite, importe sobre el cual pagaré un 8,5% de intereses, y lo que sobrepase el límite pagaré un 20%. Por lo tanto, tengo el límite de crédito, tengo también intereses cedidos que no tenía en la cuenta corriente normal, y además tengo una serie de comisiones que todas ellas debo utilizar a la hora de liquidar la cuenta corriente de crédito. ¿De acuerdo? Otra diferencia importante es que si vemos aquí que tengo 6 conceptos diferentes que debo trasladar al cuadro de liquidación, y sin embargo tengo 8 huecos. Es decir, no es un error. Nosotros no tenemos menos datos del enunciado del que deberíamos. Tenemos siempre 2 casillas más, 2 huecos más para poner conceptos, ya que cualquier liquidación de una cuenta corriente de crédito no empieza por los conceptos que me aparecen enunciados, sino que van a aparecer por la comisión de apertura y por la comisión de corretaje. Es decir, formalizar una cuenta corriente de crédito me supone unos gastos, que en este caso van a ser de apertura y de corretaje, que van a ser los primeros movimientos que me afecten al saldo de la cuenta corriente de crédito. Por tanto, siempre que esté ante una cuenta corriente de crédito, los primeros conceptos que debe anotar no serán los que aparecen enunciados, sino la comisión de apertura y corretaje, que se van a calcular en la fecha de apertura. En este caso, la fecha va a ser el 1 del 10 del 2014, el concepto va a ser comisión de apertura, y el importe va a ser la cuantía de la comisión de apertura sobre el límite de crédito, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, como es un pago que yo realice, que disminuye el saldo de mi cuenta, va a ir al debe. Por lo tanto, pondré aquí igual o más la comisión de apertura del 1% sobre el límite. Esa cantidad será la cuantía del debe que anotaré en primer lugar en el cuadro de liquidación. Y además la comisión de corretaje. Con la misma fecha, pondré comisión de corretaje, que va a ser siempre la comisión de corretaje del 0,5% en este caso, sobre el límite, ¿de acuerdo? Son los primeros conceptos que debe anotar a la hora de liquidar una cuenta corriente de crédito, que son la comisión de apertura de corretaje, los primeros, que nunca se nos olvide, porque en el examen muchas personas se equivocan y dejan 2 huecos vacíos porque piensan que nos hemos equivocado, y no, tenemos 2 huecos más aparte del concepto para incluir la comisión de apertura y corretaje, ¿de acuerdo? Y esa comisión va a ser el porcentaje de apertura y el porcentaje de corretaje sobre el límite de crédito con la fecha de apertura. Y ahora sí que puedo seleccionar todos los movimientos, fecha de valor y concepto. Insistimos que, por simplificar, consideramos que la fecha de operación coincide con la fecha de valor, pero en realidad no es así, ¿de acuerdo? Y lo pegamos. En este caso vamos a pegar el valor, trasladamos la fecha de operación, fecha de valor, y el concepto lo trasladamos al cuadro de liquidación de la cuenta corriente de crédito. Y ahora debemos trasladar las cuantías, los importes. Si bien debemos recordar que cuando hablamos de cuantías, estas van a aparecer en el debe o en el haber en función de si se trata de un pago que disminuye mi saldo de la cuenta bancaria, en cuyo caso sería una cuantía al debe, o de un ingreso que me incrementa el saldo bancario, en cuyo caso va a ser una cuantía al haber, ¿de acuerdo? El primer pago es un pago por alquiler. Como es pago, significa que sale de la cuenta bancaria, va al debe. Pago a la gestoría, como es un pago, 650 euros que salen de mi cuenta bancaria van al debe. Pago a proveedores, es un pago de 3.800 que sale de mi cuenta bancaria, va al debe.
Ingreso en cuenta, en este caso, recibo un dinero en mi cuenta bancaria por importe de 5.000 euros y por tanto iría al haber, ya que me incrementa el saldo bancario. Pago de materiales es un pago de 2.500 euros, por lo tanto va al debe. Y transferencia a nuestro favor es una transferencia que nosotros recibimos y por tanto incrementa nuestro saldo y por este motivo iría como cuantía al haber. Ingresos en cuenta que incrementan el saldo al haber. Pagos, salidas de dinero de la cuenta bancaria, en este caso de la cuenta de crédito, irían al debe. A partir de aquí, cuantías al debe me van a generar saldos deudores y cuantías al haber me van a generar saldos acreedores. Yo empiezo con un pago, por lo tanto, si pago 40 euros, significa que debo al banco 40 euros. Va como saldo deudor. Si debo al banco 40 euros y encima pago 20 euros más, ya no debo 40, debo más. Debo los 40 que debía anteriormente, más los 20 que debo a consecuencia de este pago por la comisión de corretaje. Y debo 60. Si debo 60 y pago 800, pues debo más. Debo los 60 que debía anteriormente, más los 800 que pago en este caso. Si debo 860 y pago 650, debo y sigo pagando, por lo tanto, debo más. Lo que debía anteriormente, casilla F20, más la cantidad que pago sería la casilla D21, que sería 650. Como veis, en Excel, lo recuerdo una vez más, nunca trabajo con importes, sino con celdas, con casillas. Es decir, nunca pongo manualmente igual a 860 más 650, sino que pongo igual a la casilla en la cual se encuentra 860 más la casilla en la cual se encuentra 650. Sería F20 más D21, ¿de acuerdo? Debo 1510 y pago 3.800, por tanto debo más dinero. Debo lo que debía anteriormente, más la cantidad que he pagado. Debo 5.310 y me ingresan 5.000. Debo dinero y me ingresan. Aquí debo analizar si la cantidad que me ingresan supera el saldo deudor o no lo supera. Si yo debo 5.300 y me ingresan menos de 5.300, sigo debiendo. ¿Cuánto debo? La cantidad que debía anteriormente menos lo que me ingresan. Si por el contrario me ingresara una cantidad superior, imaginaos que me ingresaran 6.000 euros, lo que haría sería, debo una cantidad menor de la que me ingresan, por lo tanto dejo de deber dinero al banco y lo que hago es, tengo un saldo a mi favor en el banco, por tanto cambiaría de saldo deudor a acreedor y el importe sería los 6.000 que me ingresan menos la cantidad que debía anteriormente, ¿de acuerdo? Siempre los saldos van en positivo, ya sea con saldo deudor a acreedor, pero siempre en positivo. Bien, lo dejo como estaba. Debo 5.300 y me ingresan 5.000, debo menos, debo los 5.300 que me debían, menos lo que me ingresan, debo 310. Debo 310 y pago 2.500, pues debo más dinero, debo lo que debía anteriormente, más la cantidad que pago. Y por último, debo 2.810 euros y me ingresan 1.500, sigo debiendo porque me ingresa una cantidad inferior a lo que debía, por lo tanto, debo pero menos, debo lo que debía anteriormente, menos lo que me ingresa, ¿de acuerdo? Así es como se calcularía el saldo deudor en este caso. Casualmente no hay saldo acreedor, pero puede haberlo perfectamente. Bien, lo siguiente que me interesa es saber el número de días que permanece invariable en el saldo, y para ello, en este caso, insisto, el vencimiento coincide con la fecha de la operación, pues basta con seleccionar como fecha de vencimiento la fecha de la operación, ¿de acuerdo? Y esta fórmula la voy a copiar y pegar para todos los casillas. En lugar de hacerlo manualmente uno a uno, lo puedo hacer con las herramientas que Excel me facilita. Por lo tanto, lo que hago es trasladar todas las fechas de operaciones, trasladarlas a vencimiento. Eso lo puedo hacer de varias formas. He elegido la opción de igualar este hueco a la fecha de operación. Y ahora me interesa saber durante cuántos días permanece invariable un saldo. Y para ello, como vimos ya en el vídeo anterior, lo que hago es restar a la fecha del siguiente movimiento la fecha del movimiento actual. En este caso, ¿cuántos días tengo un saldo de 40? 0 días, porque el mismo día tengo dos operaciones, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo uno a uno o bien usar la herramienta de Excel de arrastrar, copiar, sitúo el ratón en la parte inferior derecha, con eso invierto un aspa, pulso y arrastro. De esta forma, ¿qué consigo? Pues trasladar las fórmulas. Y yo sé que tengo 60 euros de saldo durante 2 días, que tengo 860 euros de saldo deudor durante 17 días, y así sucesivamente. Como veis, el último valor aparece raro, porque estoy restando a una casilla vacía una casilla con contenido. Lo que tengo que hacer simplemente es, para saber durante cuántos días tengo el saldo deudor de 1.310, anotar aquí la fecha del siguiente movimiento, que en este caso va a coincidir con la fecha de cierre, 31 del 12. Si directamente la pongo, como veis, automáticamente se corrige el valor y me da que durante 16 días mantengo el saldo de 1.310 euros. Es importantísimo trabajar con celdas porque así, ante cualquier error, corrigiendo el error,
se me corrige directamente el resultado final. Bien, aquí hace falta, sería conveniente, como luego veremos, calcular cuál es el total de días. Entonces calcularía la autosuma del total de días, que luego veremos cómo lo vamos a utilizar. Bien, bien, y luego el siguiente paso sería calcular los números comerciales al debe, al haber y de cedidos. ¿Por qué? Porque sobre los números comerciales al debe, más tarde le multiplicaré el interés deudor. Sobre números comerciales al haber, más tarde le multiplicaré el saldo acreedor. Y sobre números comerciales de cedidos, más tarde le multiplicaré el saldo de cedidos. Y para ello, por tanto, debo distinguir de los saldos deudores cuáles superan el límite. En este caso, el único saldo deudor que supera el límite, es decir, que es mayor de 4.000 euros, es este, 5.310. Por lo tanto, como tengo que hacer algo distinto, lo voy a marcar. Por ejemplo, lo voy a marcar con la letra en rojo, para saber que este saldo supera el límite. ¿Eso es importante? Sí, porque sobre esos 5.310 euros, sobre 4.000, que es el límite, pagaré un 8,50%, y sobre lo que supere el límite, pagaré ya no 8,50, sino el 20%. Por lo tanto, debo tenerlo en cuenta a la hora de liquidar el préstamo. ¿De acuerdo? Como recordamos de la cuenta corriente normal, saldos deudores me van a generar números comerciales al debe, y saldos acreedores me van a generar números comerciales al haber. En este caso no hay saldo acreedor, pero es una posibilidad, podría perfectamente haber saldos acreedores, ¿de acuerdo? Por tanto, para calcular los números comerciales al debe basta con multiplicar el saldo deudor por el número de días. En este caso es 0 porque no dura el saldo ningún día, ya que el mismo día hay varios movimientos, ¿de acuerdo? Y lo que hago simplemente es copiar la fórmula, es decir, para cada uno de los movimientos, de los saldos, calculo los números comerciales al debe, es decir, multiplico el saldo por el número de días con una parte intermedia a la liquidación que luego veremos, ¿de acuerdo? En este caso, 60 euros por 2 días, 120, 860 por 17 días, etcétera, ¿no? Y cuando llego aquí me paro. Yo aquí no puedo hacer eso, yo aquí no puedo multiplicar este saldo por el número de días, ya que sobre este saldo van a operar dos tipos de interés distintos. Por el límite pagaré un 8,50% de interés deudor, y sobre lo que exceda el límite pagaré un 20%. Por lo tanto, a la hora de calcular los números comerciales al debe, debo tener esa diferencia en cuenta. Sobre el límite pagaré un interés distinto que sobre el excedido. Por lo tanto, voy a separar esos 5.310 euros en dos partes. Una parte hasta 4.000, que por el número de días me dará números comerciales al debe, y otra parte sobre lo que excede 4.000, que por el número de días me dará números comerciales excedidos. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí voy a poner ya no 5.310 por el número de días, sino que pondré el límite, que recordamos que es 4.000, por el número de días. Ese va a ser números comerciales al debe. Y lo separo del excedido. El excedido va aquí. Lo que exceda el límite, es decir, 5.310 menos el límite de 4.000 euros, eso lo voy a multiplicar por el número de días y va a ir a excedidos. ¿Por qué? Porque sobre este importe pagaré intereses deudores, que es un 8,5%, y sobre este importe pagaré intereses excedidos, que será un 20%. Por eso debo separar, por una parte, el límite por el número de días, va a ser números comerciales al debe, al que luego multiplicaré el tipo de interés deudor, y lo que excede el límite, esta cantidad menos el límite 4.000 por el número de días, va a números comerciales excedidos, porque luego lo multiplicaré por el 20%. ¿De acuerdo? Aquí ya, como no supera ninguno el límite, sí que puedo seguir poniendo el saldo deudor por el número de días para calcular los números comerciales de cada uno de los saldos, ¿de acuerdo? Y ahora sí que debo multiplicar, debo sumar cuál sería el sumatorio de números comerciales al debe, el sumatorio de números comerciales al haber, que en este caso es 0, y el sumatorio de números comerciales de cedido, que en este caso son 10.400. ¿Por qué? Porque a cada una de estas cantidades le aplicaré el tipo de interés correspondiente, de saldo deudores, interés de cedidos, perdón, interés acreedor e intereses sobre cedidos. ¿De acuerdo? Bien, ya hecho esto, ahora sí puedo pasar a liquidar la cuenta. Bien, siempre parto del saldo. ¿Cuál va a ser el saldo? Pues el saldo va a ser, en este caso, un saldo deudor de 1.310. A este saldo le sumaré los intereses y comisiones para llegar al saldo final. Bien, ahora voy a anotar los intereses. Voy a poner aquí intereses deudores. Voy a poner aquí intereses acreedores y voy a poner aquí intereses
excedidos. Son los tres intereses que tenemos en el enunciado, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿sobre qué importe calcularé los intereses deudores? Pues como es un pago de intereses deudores, al ser pago va al debe, ¿de acuerdo? Pues, y va a ser, si recordamos, los números comerciales al debe por el tipo de interés de intereses de saldos deudores. Bien, lo que pasa es que si recordamos, el tipo de interés es anual y los números comerciales están en días. Para que esa fórmula sea correcta, debo dividirlo entre 360. Intereses acreedores va a ser los números comerciales al haber por los intereses sobre saldos deudores y también lo divido entre 360. Aunque de cero lo calculo porque me pueden preguntar cuál es la fórmula utilizada. Sobre excedidos, pago intereses, van al debe. ¿Qué cantidad pago? Pues voy a pagar el total de números comerciales excedidos por el interés sobre excedidos, el 20%. Pero recuerdo que como el tipo de interés es anual y el importe está calculado en días, debo dividir también entre 360. Eso sería lo que voy a pagar sobre excedidos. ¿De acuerdo? Por otro lado, estos movimientos me van a afectar al saldo. Si yo debo 1.300 euros y pago intereses, debo más dinero. Debo lo que debía anteriormente más la cantidad de intereses que he pagado. Si me ingresan cero, pues debo lo mismo. Lo que debía, puedo poner si quiero menos los intereses que me ingresan, que son cero. Si yo debo dinero y pago intereses, debo más dinero. Debo lo que debía más la cantidad de intereses que debo. ¿De acuerdo? Y por último me quedan dos huecos. ¿Por qué me quedan dos huecos? Porque si nos damos cuenta, he utilizado las comisiones de apertura y he utilizado la comisión de corretaje. Me faltaría por utilizar comisiones de no disponibilidad y comisión de apertura de cedidos. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí comisión, aquí. Si yo pongo aquí comisión de apertura de cedidos, sé que debo utilizar esta comisión de apertura de cedidos para calcular como un coste más, ¿no? Y por otro lado tengo aquí comisión de no disponibilidad, que es otra comisión que debo utilizar. Si os dais cuenta, una vez que calculo estos importes, habré utilizado no solamente todos los intereses, sino también todas las comisiones. Es importante que no me deje ninguna en el tintero. Bien, ¿cuál va a ser la comisión de apertura de cedidos? Es un pago, por lo tanto va al debe. La comisión de apertura de cedidos va a ser el mayor saldo excedido por la comisión de apertura de cedidos. Por lo tanto, voy a poner el mayor saldo excedido. ¿Cuál es el mayor saldo excedido? Pues 5.310 es el mayor saldo deudor. Pero no todo está cedido. Está cedido de ese importe lo que supere los 4.000 euros. Ese va a ser la cantidad que es el mayor saldo excedido sobre la cual voy a aplicar el porcentaje de comisión de apertura de cedidos, que según aquí es un 0,35%. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la comisión de apertura de cedidos? Es la diferencia entre el mayor saldo deudor y el límite, ya que solamente esa diferencia es lo que supera el excedido, por la comisión de apertura de cedidos. Y por otro lado, tengo también la comisión de no disponibilidad, que va a ser de un 0,25%. Para calcular la comisión de no disponibilidad, debo calcular dos conceptos previos: el saldo medio dispuesto y el saldo medio no dispuesto. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el saldo medio dispuesto? El saldo medio dispuesto va a venir determinado por el total de números deudores, números comerciales al debe, más el total de números comerciales de cedidos, todo ello dividido entre el número total de días. Por eso calculable el sumatorio. ¿De acuerdo? Ese va a ser el saldo medio dispuesto. Total de números comerciales al debe más total de números comerciales de cedido partido entre el total de días. Ojo, ten en cuenta que debo poner esta suma de este importe y este entre paréntesis, ¿de acuerdo? Siempre que calculo un cociente, una suma en un cociente, ya sea en el numerador o en el denominador, debo sumarlo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Por tanto, si el saldo medio dispuesto es de 1.589, el saldo medio no dispuesto va a ser la diferencia entre el límite y el saldo medio dispuesto. Esa va a ser el saldo medio no dispuesto. Por tanto, para calcular la comisión de no disponibilidad, debo multiplicar sobre ese saldo medio no dispuesto la comisión de no disponibilidad, que va a ser de un 0,25%. De esa forma calcularé cuál es la comisión de no disponibilidad. Bien, sigo arrastrando el saldo. Si yo debo
1.347,50 euros y pago 4,59, debo más dinero, debo lo que debía anteriormente, más lo que he pagado de comisión de apertura de cedidos. Si debo 1.352 euros y pago 6,03, debo más dinero, lo que debía anteriormente, más la cantidad que pago de comisión de no disponibilidad. Y por último, el saldo final va a ser pues justo los 1.358 euros que me queda después de la última operación.